Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Entonces ahora damos paso a la magíster Juliana Triana Palomino con un tema muy interesante, mujeres y su nodalidad en las comunidades paulinas. Así que le invitamos a la magíster Juliana, que ella misma se pueda presentar y de inicio a su ponencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué alegría poder estar en este espacio de compartir y de formarnos juntos en el cómo avanzar en este camino sinodal que ciertamente nos convoca y debemos ayudar a hacer que en nuestras comunidades, en nuestros contextos, la sinodalidad no sea sencillamente un tema de moda, sino que sea, como lo dirá también el teólogo Rafael Luciani, un modo de ser iglesia, un modo de ser más completamente iglesia. Así que vamos a iniciar con este tema tan bello. Yo soy Juliana Triana, trabajo en el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala como docente del área bíblica y también trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y en el Centro Fuego Nuevo. Allí desempeño la labor de docencia y también de investigación en las áreas bíblica y de teología pastoral. Hay algunos elementos que he hecho y pues realmente en conexión con el tema que nos convoca, ese que es el de las mujeres, pues mi trabajo de grado como biblista estuvo totalmente permeado por ese interés de darle visibilidad a la mujer y sobre todo desde el área de la predicación con mi tesis de grado, Débora, paradigma de predicación para la vida consagrada femenina, una aproximación a Jueces 4:4-10 desde la exégesis judeocristiana, y he escrito también un par de artículos y colaboré también en la escritura de un libro llamado Construir comunidades desde el perdón y reconciliación, una propuesta bíblico-teológica al conflicto en Colombia, y escribí de ese libro concretamente el capítulo 2, que se llama Damasco, oportunidad para reparar vidas rotas y acoger hermanos. Bien, entonces pues vamos a comenzar con este compartir que me ha correspondido dinamizar respecto a las mujeres y la sinodalidad en las comunidades paulinas. ¿Ustedes me confirman si se ve la presentación? Perfecto, muy bien. El tema entonces que nos convocan esta tarde es realmente apasionante, porque resulta de suma importancia para el momento que vive nuestra iglesia, camino precisamente a un sínodo de la sinodalidad, que en cuya preparación el sínodo se ha planteado el siguiente interrogante: ¿cómo dar mayor espacio de participación a las mujeres en la vida de la iglesia? Por su parte, la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que se celebró el pasado mes de noviembre, como expresión de la escucha preparatoria para el sínodo, formuló como tercer desafío, abro comillas, impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial. Por tanto, urge que en sintonía sinodal, mujeres y hombres nos demos cita para dialogar al respecto, para que juntos veamos las razones por las cuales esta pregunta y este desafío continúan latentes en pleno siglo XXI, y comenzar a generar juntos acciones concretas, no para que la mujer realice muchas cosas en la iglesia, sino para que ella también pueda ser iglesia y tenga todas las garantías para participar, discernir y decidir en conjunto con los varones sin ningún tipo de sometimiento, tiranía o halo de competencia que medie tal presencia. Por ello conviene dar una mirada a las mujeres de toda nuestra historia y darles voz y rostro hoy, para contar primero que sí existieron
y que sin su participación real y efectiva, desde toda su riqueza a nivel espiritual, psicológico, afectivo, biológico y mental, sin todo ello, la humanidad siempre estaría incompleta. Las mujeres de las comunidades paulinas fueron madres, mujeres solteras, unas con mucho dinero, otras bastante pobres. Unas se caracterizaron por su labor de guía y de animación a las comunidades, otras fueron reconocidas como grandes misioneras itinerantes, muchas fueron grandes y elocuentes predicadoras y otras mujeres de gran oración y don de profecía. Así que la expresión de la mujer al interior de las comunidades paulinas fue una expresión diversa y ellas, las mujeres, lograron ser y abrirse un camino en medio de un ambiente fuerte, porque era un ambiente, la sociedad grecorromana del Mediterráneo del primer siglo, era un ambiente que consideraba a la mujer como un ser imperfecto que no llegó a ser varón y que por ello era mentalmente deficiente y de carácter cobarde. Entonces, ante la estrechez de mira que les ofrecía la sociedad de su tiempo, ellas, estas mujeres al interior del movimiento cristiano de línea paulina, lograron abrir sus alas y gracias al encuentro con Jesús en medio de la comunidad, pudieron vivir una hermosa experiencia para ser ellas mismas en plenitud y poder mostrar toda esa fuerza y esa proyección que Dios soñó a través de la mujer cuando dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, a estas mujeres que se la jugaron el todo por el todo, animadas por una pasión incontenible por la vida y por dejar fluir todo cuanto Dios mismo sembraba en sus corazones, nos es preciso traerlas hoy aquí para que nos regalen pistas a la iglesia de hoy sobre cómo caminar juntos, para que se comprenda que la participación femenina en la iglesia no es una concesión especial que se ofrece, sino que es un derecho que se posee desde el mismo bautismo y que una iglesia donde hombres y mujeres labran juntos el jardín de la historia es una iglesia que realmente puede hacerse servidora de la humanidad. Luego de esta ambientación, les propongo el siguiente itinerario en nuestra conversación académica y pastoral. Primero, haré una muy breve contextualización del tema de las mujeres, la iglesia y el sínodo. Y este punto será importante, pues nos permitirá establecer una especie de unión de contextos entre los pueblos y cultura del Mediterráneo del siglo I y nuestra situación actual. En segunda instancia, presentaré un elenco de mujeres con nombre propio y gran liderazgo en las comunidades paulinas, describiendo su acción e impacto, pero me detendré en la descripción de los obstáculos de tipo cultural y religioso que tuvieron que enfrentar y las acciones innovadoras que plantearon para salir de la marginación y poder participar activamente en la vida y misión de la iglesia. Finalmente, compartiré con ustedes una serie de preguntas cuyas respuestas las iremos dando cada uno de nosotros en nuestros contextos, porque son preguntas que nos han de llevar a cuestionar y eliminar las trabas y prejuicios que vulneran la participación de la mujer o que tratan de matizarlo bajo acciones de grandiosa diplomacia para poder continuar con la costumbre de siempre. Así que, dada esta introducción, comencemos con nuestro primer elemento: mujeres, iglesia y sínodo. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco expresa, abro comillas, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Cierro comillas. Y en el libro titulado 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, cuya autora es María Teresa Comte-Grau, el Papa expresa lo siguiente: querida María Teresa, me preocupa que siga persistiendo cierta mentalidad machista, incluso en las sociedades más avanzadas, en las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y de lucro, así como de explotación en la publicidad
y en la industria del consumo y de la diversión. Me preocupa igualmente que en la propia iglesia el papel de servicio al que todo cristiano está llamado se deslice, en el caso de la mujer, algunas veces hacia papeles más bien de servidumbre que de verdadero servicio. Cierro comillas. Así que pareciera que hoy el espíritu del resucitado está planteando de nuevo un encuentro entre las hermanas y los hermanos. Si antaño las mujeres fueron comisionadas para ir a decir a los hermanos y a Pedro que Jesús está vivo y que los está esperando, hoy el Espíritu impulsa a que Pedro y los hermanos se percaten de la existencia y realidad de sus hermanas y ahora ellos vayan en su búsqueda para ratificarles que Jesús también las espera a ellas, porque sin ellas la misión no podrá continuar. Entonces, la convocatoria al sínodo de la sinodalidad realizada por el Papa Francisco constituye en sí mismo un llamado para que hermanos y hermanas asuman la invitación a ser una iglesia de los que caminan, deciden, trabajan, comen, se alegran, lloran, luchan y crecen juntos. El sínodo se ha convertido en eco del mensaje del Concilio Vaticano II y conferencias del episcopado latinoamericano y caribeño como Medellín y Aparecida, que han hecho hincapié en que la iglesia ha de ser comprendida como pueblo de Dios, donde no hay miembros de mayor o menor categoría, sino que es la condición bautismal compartida por todos la que nos iguala a todos los miembros de la iglesia, convirtiéndonos en hermanos y hermanas en Cristo, hijos de un mismo Dios que es Padre y Madre. De modo que las diferentes vocaciones o servicios que existen en la iglesia no constituyen una especie de ascenso en el escalafón de santidad, pues la gracia de estar unidos profundamente con Cristo y con Él en Dios es la gracia más sublime que todos recibimos al momento de sumergirnos en el bautismo del Señor. Gracias precisamente a la inmersión en la muerte y resurrección de Cristo, adquirimos todos el derecho de participar y de comprometernos de forma efectiva en el anuncio del reino de Dios predicado por Cristo. Así que hombres y mujeres tienen igual derecho y deber de hacerse pregoneros del evangelio y constructores de una nueva sociedad. No obstante, es preciso indicar que a pesar de los grandes acontecimientos y bellos pronunciamientos, la participación de la mujer en la iglesia aún sigue escasa, pues estereotipos venidos de antaño la siguen dejando recluida en lo privado y planteando su contribución a la iglesia y a la sociedad desde un punto de vista muchas veces instrumental, limitando su acceso a la formación en estudios teológicos superiores, excluyéndola de órganos de decisión eclesial y observando con sospecha a quienes por sus capacidades intelectuales y psicológicas y su hondura espiritual logran hacer escuchar su voz en círculos académicos y eclesiales. Dice un viejo adagio que todos conocemos, y es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es necesario analizar, confrontar y desenmascarar esquemas de pensamiento que habitan en la iglesia desde antaño, y no solo en la iglesia, también en los hogares y la sociedad en general, los cuales se han traducido en costumbres y tradiciones que han favorecido la marginación de la mujer y que no la han reconocido como persona, como sujeto creyente, como ser pensante y espiritual, capaz de transformar la historia junto con el varón, sin relaciones de tiranía o sometimiento. Entonces debemos mirar de frente todo ello, de modo que podamos abandonar concepciones antropológicas que no nos hacen bien y que lamentablemente hemos normalizado. Y es preciso observarlas, detectarlas, para que desplazándolas podamos entonces dejarnos permear por la visión de ser humano que plantea Jesús. En este mismo orden de ideas, ¿no?, el análisis de la historia nos plantea también una vertiente interesante, y es que quien no conoce su historia también se puede arriesgar a perder tesoros únicos para construirla. Esto lo digo porque en los tiempos del cristianismo primitivo, la situación de la mujer al interior de la comunidad cristiana era algo diferente.
No vamos a decir que era ideal y perfecta, pero sí era muy diferente, pues tenía la mujer una participación más concreta, con roles de maestra, dirigente, líder, misionera itinerante, acciones en las que ellas eran proactivas, autónomas y creativas en generar dinámicas y contenidos para sostener a los creyentes. En las comunidades cristianas del primer siglo, tanto la mujer como el varón se dedicaban con la misma intensidad al anuncio del evangelio y no existía una división sexual de labores y ministerios. Pareciera que aquello de ser nueva criatura en Cristo se lo tomaron muy en serio. Por tanto, los invito ahora a hacer un viaje para descubrir tesoros impresionantes que nos ayuden a obtener claves para entender y desenmascarar antropologías que no reflejan el sentir del Evangelio de Jesús, como también estimular la creatividad para construir hoy una iglesia sinodal donde las mujeres tengan voz y rostro propios y trabajen codo a codo con los varones, sean estos clérigos o laicos, en relaciones de hermandad, donde todos tengan la posibilidad de ser en plenitud, sin cortapisas ni techos de cristal. Entonces, tomemos el barco y naveguemos hacia el Mediterráneo y preparémonos para desembarcar a mediados del siglo I. Y así podamos fijar la mirada en un grupo de mujeres que no solamente eran reconocidas por sus nombres, sino que también en las comunidades eran reconocidas como evangelizadoras, profetisas, diáconos y apóstoles. Entremos entonces en este bello mundo de las mujeres en las comunidades paulinas. Las cartas que llamamos auténticas de Pablo, carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, carta a los Gálatas, carta a los Filipenses, primera de Tesalonicenses y Filemón, nos ofrecen nombres, responsabilidades y actitudes que describen la participación, el pastoreo y la corresponsabilidad de las mujeres al interior de las comunidades cristianas desde la vertiente del movimiento paulino. Ciertamente, la mirada androcéntrica de la época influyó en que no se describieran a profundidad la acción o las acciones de estas mujeres. Sin embargo, los datos que tenemos, tanto en textos canónicos como apócrifos del Nuevo Testamento, nos dejan ver que sin duda el aporte femenino fue fundamental a la hora de expandir y consolidar el anuncio de la buena noticia, gracias a lo que Elisa Esteves denomina su poder de significar, que es entendido como la capacidad de crear situaciones liberadoras, de generar relaciones igualitarias, de autocomprenderse como seres autónomos e interdependientes, de favorecer nuevas maneras de relacionarse con Dios. Pudiéramos decir entonces que uno de los aspectos clave que facilitó el aporte femenino es que desde el principio en el movimiento paulino se comprendió que la tarea del anuncio del evangelio era una tarea colectiva y no exclusiva de algunos. Es probable que Pablo haya aprendido esto en las comunidades que lo formaron a él y que lo vieron crecer a él. Por ejemplo, la comunidad de Antioquía de Siria, que ciertamente fue un gran laboratorio comunitario y misionero, donde la apertura a los gentiles y las dinámicas flexibles de trabajo evangelizador pudieron darle pistas a Pablo sobre cómo continuar en adelante su camino. Así que de entrada, las mujeres sabían que como cristianas podían ser y ayudar a ser a otras, y no temieron ni dudaron de sus capacidades y por ello asumieron los carismas que la nueva vida en Cristo les iba inspirando. Cabe anotar que para el primer siglo la iglesia no se erigía o no se veía como una institucional, no contaba con una institucionalización fuerte y no había una especie de centralización de la autoridad que reglamentara de una forma u otra los modos y fórmulas de la evangelización. En el primer siglo ciertamente todo estaba abierto. La formación del cristianismo estaba en plena ebullición, lo que nos decía hermana Mila, o sea, la diversidad formó parte también de estos inicios del cristianismo, que en el siglo I estaba en formación. Y en esa época el liderazgo femenino fue algo aceptado en las comunidades con naturalidad, aunque en otras pudiéramos decir que recibió algo, si no de rechazo, algo de pronto como de sospecha o de incomodidad.
Así que la naturalidad de la participación de las mujeres en la construcción y dirección de comunidades y también en la dispersión de las enseñanzas del Evangelio, lo encontramos explicitado en la diversidad de adjetivos que cualifican su aporte y que nos remiten a roles de autoridad que era reconocida y respetada. Si ustedes tienen sus Biblias, ustedes pueden ir a la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versos 2 y 3, donde Pablo dice: ruego a Evodia, lo mismo que a Síntique, que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Sísigo, compañero mío, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Notemos que la petición de Pablo aquí en Filipenses obedece a que Evodia y Síntique son reconocidas en la comunidad y que tienen poder de decisión en la misma. De ahí la importancia de que puedan ponerse de acuerdo para llevar adelante la comunidad, porque una mala decisión o una relación áspera entre ellas podría afectar a los demás. Y fíjense que aquí está también la presencia de un varón que es líder junto con ellas, Sísigo, que es otra persona importante allí y que también es líder y que se compromete en esta labor de volverse mediador, ¿no? En medio de estas dos mujeres que ostentan un liderazgo. Así que veamos aquí que hay mujeres que son reconocidas, al igual que los varones, como colaboradoras y líderes y que junto con ellos también lucharon por el Evangelio y esto valió para ser, digamos que, reconocidas y guardadas en la memoria de las comunidades. En la carta a Filemón, en el saludo inicial que hace Pablo, encontramos la mención de una mujer que se llama Apfia, que parece ocupar un lugar de coliderazgo con el destinatario de la carta y también con Arquipo, quien es el dueño de la casa donde se reúne la comunidad. Entonces, Apfia es llamada por Pablo aquí como hermana, y el decirle hermana es decirle tú también eres miembro del cuerpo de Cristo junto con los demás. Pero sin duda alguna es la carta a los romanos en el capítulo 16, en donde encontramos la mayor cantidad de mujeres mencionadas como líderes y colaboradoras en algún aspecto. La primera de ellas es Febe, en el verso 1 y 2 de la carta a los romanos, capítulo 16. Ella es descrita como hermana y protectora de muchos, incluso de Pablo. Además, ostenta un servicio de autoridad al ser diácono de la iglesia de Céncreas. Y atención, uso aquí la palabra diácono para ser fiel al texto griego. En nuestras Biblias en español nosotros podemos encontrar que dice que Febe era diaconisa, ¿cierto? Pero digamos que esta es una, digamos como adecuación al lenguaje actual de la palabra en griego, porque en griego dice diácono. Así que esto nos da una clave bien interesante, y es que en el siglo I, las mujeres y los hombres que desarrollaban el servicio eran llamados igualmente diácono. Y el término diaconisa realmente es muy posterior en la tradición de la iglesia, y según investigaciones el término como tal diaconisa aparece en textos del Concilio de Nicea en el 325, y no hay testigos escritos que evidencien el uso del vocablo diaconisa antes de esa fecha. Entonces, el hecho de que la carta a los romanos hable de Febe como diácono en su original griego, implica que el término era usado en el siglo I de igual manera para designar a hombres y mujeres, y que esto implicaba que ambos tenían las mismas funciones, y no había elementos para pensar que los diáconos varones hicieran algo especial o diferente a lo que hacían las diáconos mujeres. Pablo en la carta a los romanos hace una invitación especial a recibir a Febe. Y pide que la reciban como es digno de los santos, ¿no? De la comunidad. Así que ella es catalogada o presentada por Pablo como una mujer que es maestra y misionera itinerante, porque es enviada a esta comunidad destinataria de la carta a los romanos. Así que su servicio como diácono no ataba a Febe a un lugar concreto, sino que le permitía la movilidad para apoyar en uno u otro lugar según la necesidad.
Ahora, en el verso 3 del capítulo 16 de la Carta a los Romanos, hace aparición una pareja de casados, en donde se nombra primero a la esposa, Priscila y Áquila, ¿cierto? Entonces, esto denota que ella es la de mayor autoridad o la de mayor reconocimiento, pero juntos como matrimonio son llamados colaboradores. Y este vocablo colaboradores dentro del glosario paulino implica labor de responsabilidad, o sea, no es simplemente una mención de un acto de gentileza, ¿no? De alguien, sino que ser llamado colaborador en el argot paulino es ser llamado como alguien que tiene la mano puesta en el arado. Así que este vocablo de profundo significado es aplicado tanto a la esposa como al esposo en este matrimonio que se ha comprometido en el anuncio del evangelio. El verso 5 de este capítulo 16 dice algo bien interesante. Dice Pablo, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa, es decir, que la casa de Priscila y Áquila se convirtió también en iglesia, en lugar de asamblea. Y los aportes de Priscila, en otros lugares su nombre es traducido como Prisca, ¿no? Tendrá un aporte clave por ser la señora de la casa. Y vamos a ver eso más adelante. En el verso 7 encontramos otra mujer, Junia, que es nombrada junto con Andrónico, y ambos son llamados por Pablo como parientes y compañeros de prisión. Así que Junia no estaba cumpliendo labores como de asistencia simplemente, ¿no? A la labor de Pablo de Andrónico, sino que ella también junto con ellos ejercía una labor evidente, ¿cierto? Que la hacía merecer también el martirio. Y entonces realizaba exactamente las mismas acciones de predicación y enseñanza que sus compañeros. Pero más bello aún es que Pablo rompe los esquemas de las comunidades de la Palestina para definir quién es un apóstol. Porque Pablo en primera instancia defiende, ¿verdad?, que él es apóstol, enviado por Cristo, aunque no haya sido uno de los 12. Y Pablo no tiene ningún reparo en decir que Andrónico y Junia también es apóstol. Así que Pablo contempla en Junia una serie de características que para él la ratifican como también apóstol en medio de la comunidad, y además dice que ella conoció a Cristo primero que él. Por tanto, hay una bella relación de, como de respeto, de fraternidad, ¿verdad? En donde Pablo se reconoce incluso enseñado, tanto por Andrónico como por Junia. En los versos 12 y 13 viene otro bloque de mujeres colaboradoras y que se han esforzado por el evangelio. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Trifena, Trifosa y Pérside. Y de hecho Pablo habla de Pérside como la amada Pérside. En el verso 15 se cierra la mención de este elenco de mujeres con Julia, que no sabemos si es esposa, hermana o sencillamente una compañera de misión de Filólogo, porque ella está nombrada junto a Filólogo, pero aparece su nombre allí. Y también está la hermana de Nereo. No sabemos el nombre de la hermana de Nereo, pero seguramente era alguien de gran reconocimiento en la comunidad. Así que esta rápida lectura nos da un panorama de un trabajo donde hombres y mujeres caminaron juntos, conciliaron, sufrieron, dialogaron, se alegraron juntos, se pusieron tristes juntos, pero lograron generar una misión en donde todo lo de la misión le atañía a todos. Evidentemente no podemos pretender observar pues todo esto, ¿no?, con las categorías de hoy. Hay que analizar esta experiencia sinodal bajo las categorías que nos ofrece el siglo I, ¿no?, de las comunidades paulinas. Porque como les mencioné con anterioridad, en el siglo I no estaba la estructura y organización eclesial, no estaba la jerarquía como la tenemos hoy. Así que digamos que los elementos que vemos aquí de sinodalidad y de participación hay que entenderlos en ese contexto del siglo I. No obstante, en aquel tiempo las experiencias de las comunidades cristianas eran mucho más flexibles y eran abiertas y permeables a la diversidad de carismas y estaban menos interesadas en defender una especie de ortodoxia centralizada, estaban más interesados en darle brillo, ¿verdad?, a toda esta diversidad que estaba emergiendo. Ahora, la participación femenina y su aporte en este caminar juntos,
en las comunidades paulinas, pues no constituyó una concesión especial de Pablo, porque no solo las cartas paulinas, sino otros textos del Nuevo Testamento dan razón, ¿verdad?, que las mujeres estaban involucradas ya incluso en el mismo grupo de Jesús, porque Jesús las incluyó en su proyecto, las declaró sujetos y personas reales y existentes para la sociedad, y por ello con el derecho de contribuir en la transformación y en el modelamiento de la historia. Así que esto tuvo que haber calado profundamente en estas comunidades testigos oculares, porque en la manera en que progresivamente se fueron organizando, las mujeres tenían representatividad al interior de la comunidad. Así que la labor de la extensión del evangelio descansó en los hombros tanto de hombres como de mujeres, y esto enraizado en la misma experiencia de Jesús, que fue el primero en incluir y en darle visibilidad a las mujeres en el grupo, en el movimiento. Nosotros, para poder comprender la envergadura de todos estos aportes y toda esta participación de las mujeres en la misión evangelizadora, es importante que veamos cuáles fueron las conquistas, cuáles fueron los tabúes que tuvieron que romper estas mujeres para poder hacer todo lo que hicieron. Porque esto que las mujeres lograron y que nosotros de pronto nos maravillamos, y ciertamente tenemos que maravillarnos por ello, pues no fue gratis. Fue, digamos que logrado con bastante esfuerzo, porque no fue fácil enfrentarse a una sociedad grecorromana del siglo I, en donde vamos a ver más adelante, existían una serie de situaciones y de pensamientos que restringían un poco la participación de la mujer. Así que vamos a hablar de las 5 grandes conquistas de las mujeres de las comunidades paulinas que hicieron posible un camino sinodal en el siglo I. Bien. Aunque el movimiento cristiano marcaba la diferencia en medio de la oferta religiosa en el Mediterráneo antiguo, pues no podemos ser ingenuos, ¿no?, y pensar que en medio de las predicaciones se escuchaban voces que decían: vengan mujeres, aquí van a poder ser libres, aquí van a tener su lugar, mujeres, vengan acá, las estamos esperando. No, eso pues no era así, ¿cierto? Así que ciertamente las mujeres que fueron líderes en las comunidades paulinas tuvieron que abrirse espacio, pero ellas se abrieron espacio, digamos que no impulsadas por un simple deseo de autonomía y libertad, sino que ese abrirse espacio fue gracias a que vivieron una experiencia de encuentro con Jesucristo tan intensa, pero tan intensa, que el encuentro con Jesús las convenció a ellas de su verdadera valía. Y ellas decidieron hacerse sordas a cuanto rechazo y sospecha venía de círculos que no consideraban a la mujer como un sujeto real, ni autónomo, ni pensante. Así que la primera gran conquista de mujeres como Junia, como Febe, como Apfia, como la hermana de Nereo y tantas otras, fue que ellas se atrevieron a pensar sobre sí mismas de una manera diferente. Y una manera diferente, libre de los estereotipos machistas y misóginos de la época, dando crédito a la voz del Espíritu del resucitado, que desde el interior las abrazaba y las animaba a ser parte de la misión evangelizadora, desde su ser de mujeres, impregnadas de una auténtica libertad interior, solo posible en Cristo. Así que, a pesar de la apertura y la colectividad intrínseca del movimiento que caracterizó la línea paulina, ¿cierto?, pues las mujeres no se quedaron de brazos cruzados, aguardando a que las condiciones ideales se dieran para comenzar a participar. Ellas mismas buscaron su lugar, sin pretender opacar al varón. Sencillamente se trataba de ser obedientes a una fuerza superior a ellas mismas, es decir, al impulso del Espíritu, que les ratificaba que ellas también son imagen y semejanza de Dios y miembros activos y reales del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque es que en el pensamiento grecorromano había una concepción en el que, con base en las diferencias biológicas y de la psique, de la psicología de hombres y mujeres, se establecía una superioridad del varón sobre la mujer y se planteaba o se argumentaba a partir de estas diferencias una división sexuada no solamente de las labores, sino de los espacios. Entonces, la tradición filosófica aristotélica, por ejemplo, sostenía que el varón está dotado de una mayor fuerza física y un pensamiento más racional que afectivo. Por tanto,
está llamado a desarrollarse y a aportar en la construcción de la sociedad desde lo público, en la ciudad, de una manera visible. Por su parte, la mujer posee un cuerpo frágil que no sirve para la guerra o trabajos de gran esfuerzo, y su psique es más afectiva, propensa a dar cariño y a cuidar. Y esto la hace propensa a ser cobarde en comparación con el varón. Entonces, dadas estas características desde el pensamiento aristotélico, el lugar especial para la mujer era el hogar, para que ella se pudiera dedicar a desarrollar su esencia, su ser, dando hijos y siendo esposa. Y entonces el hogar se convirtió en un espacio privado, y más que privado, oculto, donde la mujer permanecía, y ese era como su entorno donde ella se podía mover con libertad, lo privado. Y no era bien visto que se invadieran espacios, no era bien visto que un hombre se dedicara a lo privado del hogar, y mucho menos era bien visto que una mujer se dedicara a lo público de la ciudad, que enseñara, que hablara en público. Eso era impensable, porque eran catalogadas o tachadas como mujeres públicas, y esto era algo que generaba rechazo y era catalogado como mujeres indecorosas, ¿no? Así que, pues, de ninguna manera era bien visto que una mujer fuera a hablar públicamente en una plaza, ni de filosofía, ni de religión, ni de asuntos de política. Es que era tan grande este pensamiento, que la mujer era considerada como el resultado de un ser que no llegó a ser varón. Entonces, por eso es incompleto. Entonces, la mujer era como una especie de varón a medias, imperfecto, porque todo lo noble, todo lo perfecto necesariamente estaba como inclinado hacia lo masculino y, lógicamente, en relación con el varón. Entonces, ante este panorama, se precisa de mucho valor para atreverse a romper con paradigmas que llevan milenios cimentando las civilizaciones, donde millones de generaciones de mujeres se habían habituado a pensar que esa filosofía tenía razón. Y entonces se acostumbraron a pensar que no tenían valor por sí mismas, y que el único valor que podían llegar a tener era en relación con un varón, siendo hija del padre o siendo esposa o teniendo hijos varones. Así que estas mujeres no se atrevían a soñar con otras cosas, con desempeñar otro rol. Pero entonces es justamente aquí cuando la acción de Jesús en medio de estas mujeres irrumpe, y la Santa Ruaj, el Espíritu, se encargó de demostrar todo lo contrario y de llevar a plenitud esto de estar injertados en Cristo Jesús, porque al estar injertados en Cristo Jesús, la mujer se observa en la belleza, en la pureza y en la inocencia con que Dios la creó y la soñó. Así que la primera gran conquista de ellas fue atreverse a mirarse a sí mismas de una manera diferente. Si la primera conquista de estas mujeres consistió en atreverse a pensar positivamente sobre sí mismas, a partir de la riqueza de su ser y no desde la limitación y el prejuicio, la segunda gran conquista estuvo en su capacidad de agencia, es decir, en la libertad para administrarse y administrar sus bienes, basado en una confianza en el tesoro propio. El movimiento paulino estuvo conformado por mujeres de diversas clases sociales y diversas culturas. Sin embargo, muchas mujeres ricas se sintieron especialmente atraídas por la experiencia cristiana, porque les ofrecía la posibilidad de ser personas y ciudadanas en toda la amplitud del término. En el siglo I y también hoy, ¿no? Es común ver que hombres y mujeres con dinero hacen obras benéficas, y esto genera un reconocimiento social importante, ¿no? Y entonces aquel que más dona, pues genera más influencia en círculos políticos, círculos económicos, etcétera. Pues esto mismo ocurría en el siglo I, en la cultura mediterránea. Y habían muchas mujeres que eran grandes benefactoras, incluyendo mujeres que participaban del movimiento cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en el mundo secular, por decirlo así? Estas mujeres que hacían grandes donaciones y que generaban grandes contribuciones al Estado, no eran tenidas en cuenta para expresar su voz. Entonces, bienvenido tu dinero, pero no te dejamos hablar. Algo distinto pasaba en la comunidad cristiana. Porque es que en la sociedad de este tiempo era había cosas increíbles, porque se generaban incluso leyes para evitar la acumulación de riqueza en manos de mujeres. E incluso mujeres que tenían, digamos, la autonomía de administrar sus bienes, tenían que tener un tutor varón que dijera: apruebo el movimiento, no apruebo la venta, mejor hacer tal cosa.
Entonces, digamos que había una autonomía, pero también había una gran, digamos que una gran restricción para ese tipo de mujeres que eran libres y que eran ricas. Entonces el cristianismo parecía como una especie de mundo alternativo, donde ella no tenía que comprar respeto ni reconocimiento, y la ofrenda de sus bienes a la causa del evangelio se convertía en expresión de una decisión de autonomía para contribuir a la armonía de la polis de una manera novedosa. Entonces la presencia de mujeres adineradas en las comunidades paulinas no debe verse como una especie de patrocinio a cambio de halagos, ¿no? O que, listo, como tú donaste esta casa para los misioneros, entonces ahora te nombramos diácono. No, era precisamente un acto revolucionario, porque la mujer con su voz, con su riqueza y también con su acervo intelectual, estaba ya entrando en el ámbito de lo político de esa manera, y sencillamente podía ser. Cuando digo político, me refiero a que estaba entrando en la esfera de lo público, ¿bien? Y esto pues no causó poco revuelo en la sociedad de ese tiempo, porque pues las casas de estas mujeres comenzaron a convertirse en lugares de asamblea. Entonces, habían personas, ¿cierto?, de distintos lugares, distintas procedencias, que al ser cristianos, iban a estos hogares a vivir la experiencia eclesial. Entonces la casa, el hogar ya no era privado, sino que se convertía en lugar público. Y esto generaba también un cambio en las relaciones. Así que la contribución de las mujeres con sus bienes a la obra, ¿verdad? Generaba no solamente una apertura y una dilución un poco de ese espacio privado para convertirlo en público, sino que también ellas mismas salían de esa sombra, de esa parte oculta, ¿verdad? Y ayudaban con sus bienes a que otras mujeres también salieran adelante y pudieran tener voz al interior del movimiento cristiano, y pues, lógicamente esto constituía una amenaza para el status quo del Mediterráneo, porque se ponían las manos en la cabeza a decir, ¿cómo así que una mujer está saliendo de su entorno? ¿Cómo así que una mujer está hablando de cosas que no debería hablar, como filosofía, religión, política? ¿Cómo así que los temas de la sociedad están entrando en el ámbito de los hogares? Y eso fue gracias a esta participación activa de las mujeres. Pero las mujeres no solo donaron bienes e inmuebles, también su conocimiento y otras habilidades, fueron puestos al servicio de la comunidad. Muchas de estas mujeres habían sido educadas en retórica, en filosofía, en geometría y en música, y gracias a estos conocimientos ellas pudieron hacer crecer las comunidades. En el ámbito secular, ninguna mujer podía ser maestra. En el ágora, por ejemplo, en la plaza pública, exponer algún tipo de teoría de filosofía, eso no era bien visto. Todo era en el ámbito del hogar, ¿no? Así que el entorno cristiano se convirtió en espacio público para también compartir el conocimiento que ellas tenían. Tercera conquista, una hábil resignificación de los espacios y las relaciones. Estas mujeres, como ya vimos, resignificaron la casa y el entramado relacional que se gesta en ella. Entonces recordemos que para la cultura mediterránea la casa era la unidad principal, incluso de la economía, porque la mujer era la administradora del hogar y se hacía responsable de todo lo que había en la casa. Y el esposo era el proveedor. Entonces el proveedor ¿de qué? De alimentos, de tierra, de espacio físico, de hijos, de animales, etc. El varón era el jefe de la casa y daba instrucción a la mujer sobre cómo gobernar el hogar en su ausencia. Entonces lo masculino primaba sobre lo femenino, ¿no? Y por ende el varón se concebía como más importante que la mujer. Bien. Ahora, cuando las mujeres, casadas o viudas, ingresaban a la comunidad cristiana, se reunían en la casa de alguien o en sus propias casas, y dado que la mujer es quien gobierna la casa, ella también puede gobernar ahora en el espacio que ahora se convierte en asamblea. Y al ser lugar de asamblea, la casa, como ya lo dije antes, deja de ser lugar privado para convertirse en un lugar público. Y sin necesidad de entrar en escándalos, lo de fuera comienza a ser parte importante de lo de adentro. Entonces, las mujeres dentro de su territorio, dentro del territorio hogar, que ahora era asamblea, hablaban, servían, participaban, decidían públicamente. Y al mutar la casa de ser un lugar privado a un escenario público, donde se celebraba la cena del Señor, donde se oraban juntos, el sistema de relaciones también cambia. Porque entonces los que habitan en esa casa ya no son únicamente marido y mujer, sino que es una comunidad. Y entonces
la superioridad definida por el género queda abolida y ahora se gesta una fraternidad y una sororidad enraizada en Cristo. Cuarta conquista, la resignificación del ser mujer. Si la casa podía mutar de significado y pasar de ser privada a pública, entonces también la concepción de ser mujer podía evolucionar. Las mujeres cristianas se salieron del molde de la buena mujer, la que es siempre complaciente, la que no veía para sí otra función distinta a la de ser madre y esposa, la que tenía que ser siempre sumisa, ¿verdad? Las mujeres las cristianas del siglo I rompieron ese molde y defendieron su derecho a ser mujeres más allá de lo biológico y a ratificar su identidad más allá de la dependencia al varón. Entonces, unas defendieron su derecho a vivir en celibato, como lo intuimos de las mujeres profetisas de la comunidad de Corinto. Otras defendieron su anhelo de romper con las barreras de estar circunscritas a un espacio físico determinado y asumieron la vida de predicadoras itinerantes, a pesar del maltrato, del peligro y del rechazo que esto suponía, ¿no? Otras optaron por hacer de sus casas lugar de acogida para peregrinos y lograron suscitar en los varones sentimientos similares, de modo que expresiones de cuidado, de acogida y de hospitalidad, asociadas generalmente a las mujeres, comenzaron también a ser expresadas por los varones. Entonces, atención a esto, el poder femenino del cuidado se tomó el Mediterráneo. Y entonces esto también llevó a resignificar la maternidad, pues aquellas que tenían sus hijos y su esposo también se hacían responsables de una nueva familia, la iglesia. Entonces, matrimonios como el de Priscila y Áquila y quizás muchos otros, se convirtieron no solo en anfitriones y en hospederos, sino también en misioneros itinerantes, transformando incluso el concepto de matrimonio e hicieron de la esfera pública su gran hogar. Y por último, pero no menos importante, la quinta conquista, la sanación de la relación entre Dios y la mujer. Esta conquista es clave, no porque Dios haya maltratado a la mujer, sino porque en el pensamiento colectivo la mujer era una especie de error de cálculo en la creación del Dios judío o de los dioses griegos. Recordemos las interpretaciones sesgadas y malintencionadas que ya en tiempos del siglo I se hacían del relato de Génesis 3, donde Eva quedaba como la puerta de la perdición, ¿verdad? Y también en la tradición griega. Entonces acordémonos del mito de Pandora, ¿no? Entonces hay muchos relatos, muchos más relatos míticos antiguos que ubicaban a la mujer como la fuente de la desgracia y por ende con problemas para ser considerada mensajera autorizada de lo divino o apta para desarrollar una vida espiritual o religiosa. Entonces, en el ámbito cristiano, estas mujeres de las comunidades paulinas con su acción ratificaron el respaldo que Dios da a la mujer, que Dios no considera a la mujer como un ser de segunda categoría, sino que la reconoce como su propia imagen y como alguien autorizada para hablar de él. Asimismo, el Espíritu ratifica que es amigo de la mujer y está atento a potenciarla según el deseo mismo de Dios. Así, la igualdad entre varón y mujer no se da en el sentido de que ellas puedan hacer todo lo que hacen ellos, sino que la igualdad está en que tanto el varón como la mujer están llamados a llegar a la altura y la profundidad de los sueños de Dios. Entonces, la medida del crecimiento y del desarrollo no está dada por el parecer cultural, sino por la inmensidad del amor divino que solo busca prolongarse en su criatura. Después de todo esto, hermoso, iluminador, que nos llena de ánimo, pues debemos bajar del Tabor y ver que estas grandes conquistas nos plantean hoy grandes desafíos a la iglesia que quiere ser sinodal. Así como la mujer en el Mediterráneo antiguo en el Mediterráneo antiguo existía una antropología que escondía, silenciaba y minusvaloraba a la mujer, vale la pena preguntarnos hoy qué narrativas existen al interior de nuestra iglesia respecto a la mujer. Pensemos qué se dice de la mujer en los seminarios, en las casas de formación religiosa, en las parroquias, en los hogares, en los escenarios de misión. ¿Qué antropologías están alimentando nuestros discursos? ¿De qué forma
las mismas mujeres quizás seguimos perpetuando modelos de formación centradas en que el conocimiento lo tienen solo los varones y desconfiamos de nuestras propias capacidades. Y aunque lleguemos a actuar como líderes, lo hacemos con temor porque tenemos miedo de recibir el rechazo masculino. Pensemos esto. Y como varones, pensemos esto también. ¿Será que valoramos el aporte de la mujer tal y como lo hacemos de un varón que posee los mismos estudios o que se desempeñe en la misma labor que ellas? ¿Cuál es el pensamiento que se viene a nuestra cabeza cuando un hombre se equivoca? ¿Pero qué pensamos cuando es una mujer la que comete un error? Y preguntémonos todos, ¿cuáles son las conquistas que hoy debemos realizar para garantizar una experiencia sinodal de comunión, de participación y misión donde las mujeres también cuenten? ¿Será que hoy todos los bautizados son considerados cuerpo de Cristo? ¿O quiénes estarán quedando por fuera? ¿Con qué mentalidades estamos formando hoy a las nuevas generaciones? Estas son apenas unas pocas preguntas de las muchas que debemos hacernos hoy para dar pasos concretos hacia lo que referencia Rafael Luciani como una forma más completa de ser iglesia, y que es necesario dar respuesta para superar de una vez por todas actitudes nocivas como el clericalismo, los celos pastorales y la violencia de género. La sinodalidad no es un tema de moda, es un grito del espíritu que no podemos seguir ignorando, pues es la concreción de una decisión que Dios tomó de una vez y para siempre, y es la de caminar con su pueblo, porque vio sus fatigas, escuchó sus lamentos y decidió bajar para acompasar sus pasos con los de sus hijos e hijas. No solo para hacerse compañero, sino para sacarlos de tierra de opresión y llevarlos a una tierra espaciosa donde nadie oprime a nadie, donde todos importan y donde mujer y varón conforman el único rostro de la humanidad, en el que Dios ha querido también dejarse ver a través de Jesucristo, rostro humanado del Padre. Muchísimas gracias por su amable atención. Juliana, muchas gracias por tu disertación, por presentar esas conquistas que aún estamos, aunque el término conquista a veces suena un poquito a bélico, pero en el buen sentido de la palabra está presente en tu exposición. Muchas gracias. Y como a veces hay una caricatura, ¿no? Entra la madre, una madre de familia al hogar con sus hijos, entra la madre de familia con su comida de hamburguesería, de hamburguesa, ¿cierto? Comida chatarra, se le denomina así. Entra y ¿cómo la califican? Bueno, de floja. No hace el almuerzo para su familia. Pero si entra un varón todo contento, un padre, familia con esa comida, pues, uy, qué padre más divertido. Qué padre más divertido. Mire cómo trae a sus hijos una comida que no es casera. El doble rasero que a veces existe y subsiste. Muchas gracias, Juliana. Entonces doy pasos para que alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. El señor Esteban, nuevamente ahí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Muy bien, buenas tardes. Muy buena exposición. Estaba rescatando lo mejor de nuestra magíster que nos ha presentado. Y una de las consideraciones que había encontrado era con respecto a que todos somos uno en Cristo Jesús a través del bautismo. Eso también lo menciona el numeral 32 de la Lumen Gentium. Pero también debemos de considerar que en la Edad Media en adelante la mujer tuvo presencia. Tenemos muchas mujeres doctoras de la Iglesia. Llámese Catalina de Siena, Teresa de Ávila, Edith Stein, Hildegarda. Hildegarda de Bingen, ajá. Y muchas más, ¿no? Para mencionar solo algunas. Y encontré también un artículo en la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, del numeral 103-104, en el cual el Papa Francisco menciona explícitamente la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia,
Mi pregunta iría, disculpen, de una manera bastante sencilla. La participación de las mujeres en la iglesia, ¿cómo se refleja actualmente? Digamos que, gracias Esteban por tu intervención y por tu pregunta. Hoy en día algunos pueden decir, pero ¿por qué hay voces que reclaman mayor presencia? ¿Acaso no hay mujeres consagradas? ¿Acaso no hay mujeres catequistas? ¿Acaso no hay mujeres que leen en la parroquia? ¿No hay ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión? Entonces, ¿cuál es la discusión, no? Resulta, Esteban, que dentro de digamos, el modo de proceder eclesial, es importante que en los órganos de decisión cuente la voz de todos. Y digamos que hasta el momento, solo ha contado la voz de un sector de la iglesia. Y digamos que se ha concentrado esa voz que tiene poder de decisión en los varones y en los varones clérigos. ¿Bien? Entonces, con este sínodo de la sinodalidad, y de hecho con la Asamblea Eclesial Latinoamericana, más cercano a nosotros, ¿qué comenzó a generarse? Que la voz de todos y de todas, en virtud de la experiencia bautismal, comienza a ser tenida en cuenta no solo para escuchar, no solamente para saber tú qué opinas o cómo ves tal situación, sino para que también tu propuesta genere transformación, genere cambio y se traduzca en toma de decisiones. Entonces, hasta el momento, la mujer no participa en órganos de decisión eclesial. Fray William me puede corregir o pronto me puede dar el dato estadístico, ¿no? En el Concilio Vaticano, ¿cuántas mujeres estuvieron participando? Honestamente no lo sé, de verdad, pero ¿Había alguna religiosa o laica española? Eso sí, sí, recuerdo. debió ¿Una haber laica sido, o religiosa? Creo que era religiosa, bueno, pues, española. sí. Y les aseguro que no tenía quizás voz y mucho menos voto. Pues eso sucede, por ejemplo, en los sínodos. En los Bueno, sínodos, Por hablar correcto. de los sínodos, en los sínodos, como yo dije en algún momento, hay religiosas, hay laicas, hay laicos, pero las votaciones no están en sus posibilidades, sino solamente los que oficialmente son los representantes, ¿verdad? Exacto. Sí, o eso es así. incluyendo los religiosos, los superiores generales religiosos, varones que no son clérigos, como muchas las escuelas cristianas, los de La Salle, los hermanos de Juan de Dios, que no son clérigos, Ujú. incluyendo también ellos. Exacto. Entonces, mira, Esteban, en este ejemplo tan sencillo, eh, digamos que la voz femenina no está contando para esos procesos de toma de decisión. Han habido también una serie de procesos y de situaciones en los cuales la mujer se ha visto vulnerada a nivel físico, a nivel también sexual, ha habido abusos, ¿no? Y también ha habido una subvaloración del aporte femenino, incluso en estructuras eclesiales, en donde, por ejemplo, hay religiosas o mujeres laicas trabajando en las arquidiócesis, diócesis, incluso en unas oficinas del Vaticano, pero digamos que su acción en ocasiones se reduce al de atender el teléfono o llevar las notas de la reunión. ¿Mm? Entonces, todo este tipo de cosas es importante que, como le decía hermana Mila, con todo el amor y con todo el cariño, las abordemos. Las abordemos y las miremos de frente para no darnos pañitos de agua tibia, ¿cierto? Y generar una participación real y auténtica de todos, en donde no estamos aquí por lucha de poderes, no, sino que estamos aquí en aras de generar todos una ratificación en que hombres y mujeres estamos en capacidad también de expresar esa presencia de Dios en medio del mundo. Y claro, hay que rescatar por eso los testimonios de mujeres como Hildegarda, como Edith Stein, como Santa Catalina de Siena. Y eso inicia en el ámbito académico, por ejemplo, incluyendo los textos de estas mujeres doctoras de la Iglesia en los currículum de los estudios de teología. ¿Cuántos estudios de teología incluyen un segmento que diga teología medieval Hildegarda de Bingen? ¿Cuántos? Nos centramos únicamente en quién? Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Pues, ay, es que es nuestro santo, caramba, claro, y lo amamos, y lo queremos mucho. Hay cositas que también yo le diría, Santo Tomás, no estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Pero fíjense que en ese tipo de cosas, ahí comienza a verse la participación y la incidencia femenina también. ¿Cuántas facultades de teología incluyen los documentos de Santa Rosa de Lima?
de Santa Catalina de Siena. No están. Porque incluso los textos de Santa Teresa de Ávila, poesía mística. Y entonces se ve como algo romántico, ¿no? Y tan bonito. Ay, pero si vamos a ver a San Juan de la Cruz, uy, no, San Juan de la Cruz, la noche oscura de San Juan de la Cruz. Entonces, miren cómo, si vamos como tejiendo fino, ahora hay muchas situaciones en las cuales el aporte que ha hecho la mujer en la iglesia no ha sido lo suficientemente valorado. Repito, no para entrar en búsqueda de poderes o quién puede más, no, sino que se trata de ratificar eso que para Jesús fue tan natural. Y que para Jesús fue tan natural decir es que ellas también son discípulas. Y por eso el texto de Juan es tan bello cuando comisiona a la Magdalena para que ve tú y dile a mis hermanos, ve tú y háblales, ¿no? Gracias. Pues yo quería tal vez decir una pequeña cosita. Y lo que tú has mencionado, Brenda, pues me parece muy valioso. Yo te he escuchado en otras ocasiones y estoy de acuerdo pues plenamente contigo. Pero yo creo que también hay un elemento. El año pasado tuvimos una conferencia como Centro Bíblico. El video está en el canal de YouTube del Centro Bíblico. Ustedes entran a YouTube y colocan, como nos enseñó ayer hermana Ana Francisca, lo podemos ver también en unos minutitos, CBP-MM, Centro Bíblico Pastor María de Magdala, y tienen acceso a ese video. Y al final de la conferencia de noviembre del año pasado, pues hubo todo un diálogo, ¿verdad?, en torno a eso. Y yo creo que el asunto es tal vez mucho más profundo que solamente hablar de varones y mujeres, que en el fondo es un problema, sino que lo que voy a decir probablemente genere un poco de fastidio, no lo sé, o de choque, pero la iglesia es laica. Laico, y eso lo dice el Papa también. Sí, así es. Entonces, ¿en qué momento, y lo digo incluso como sacerdote, y yo a veces soy un poco crítico también con cuestiones de sacerdocio, qué hay del sacerdocio en el Nuevo Testamento, aparte de la carta a los Hebreos y algo del Apocalipsis, ¿no? Y por el contrario, un Jesús que se enfrenta a una estructura de poder y un Jesús que se enfrenta a un sacerdocio, y el sacerdocio nuestro termina siendo un remedio del sacerdocio judío, perfeccionado, lo que ustedes quieran y todo lo demás, como normalmente se nos enseña y se nos presenta. Entonces, ¿hasta qué punto? Esa es una pregunta, de repente es una especie de catarsis lo que estoy haciendo aquí. ¿Hasta qué punto el sacerdocio, tal como lo entendemos hoy en día, no es una especie de sacarle la vuelta al mismo Jesús? Para los que no son peruanos, sacar la vuelta es como un acto de infidelidad, ¿no? Es un acto como de infidelidad. En Colombia sería como poner los cachos, más o menos eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que yo particularmente estoy pensando y reflexionando. Ahí hay algo, o sea, yo lo dije también el año pasado, yo creo que ese es un punto de reflexión. Y evidentemente la hermana Mila ayer lo dijo y ya lo volvió a repetir. Ella habla, por ejemplo, de que este es un momento privilegiado, y luego nuestros ponentes pues lo han estado diciendo. Y yo creo que si no tomamos conciencia de que todos somos iglesia y de que tenemos responsabilidad en la iglesia, vamos a seguir pensando que la iglesia es simplemente lo que nosotros hemos estructurado como jerarquía, o hemos definido como jerarquía. Porque yo creo que sí, es decir, la mujer, tal como tú lo has presentado, pues me parece fascinante, ha sufrido a lo largo de la historia mucha marginación. Hay otros elementos, por ejemplo, un elemento que no lo mencionaste, pero me imagino que en cierta manera lo enunciabas, y que está en relación con el pensamiento judío, es el tema del adulterio también. Y el tema de la descendencia, ¿no es cierto? Y curiosamente, dentro del judaísmo, la única persona que comete adulterio es la mujer. El hombre no comete adulterio. No existe adulterio para el varón, sino solamente para la mujer. Y la razón está en que si una mujer pues tiene algo con alguien que no es el marido,
cuando vuelve a la casa puede que no vuelva sola, sino que ella vuelve con alguien en su vientre. A diferencia del varón que cuando tiene una aventura por allí, además en el judaísmo la poligamia está permitida, digamos que vuelve a la casa, pues vuelve solo. Entonces, es todo un tema también de herencia, de patrimonio. Todo eso probablemente influyó para que la mujer termine siendo como relegada a un espacio más doméstico y curiosamente de control. Hay una novela, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, se llama El celoso extremeño, y va un poco en sintonía con esa realidad, ¿no? El tema de los celos y el tema de no permitir que la mujer pues se relacione con nadie para tener la certeza de que el descendiente es realmente mío y que mis bienes, mi propiedad, va a quedar siempre en mi propia sangre, en mi propia descendencia. Es decir, hay todo un elemento amplio ahí y tú lo has presentado muy bien. Podríamos hablar de otras cosas más. Pero yo veo un tema como es el que planteaba ahorita, y es la idea que tenemos de iglesia y lo que debe ser la iglesia, ¿no? O sea, lo que debe ser la iglesia, una participación de todos, porque al final de cuentas, pues, yo creo que hemos caído en una iglesia simplemente de estructura, en una iglesia en donde un grupo toma las decisiones, totalmente de acuerdo, pero que termina desvirtuando el evangelio. ¿Sí? No sé, son simplemente cuestiones ahí. Bellísimo, Fray, Muy bellísimo, bien. porque el afirmar eso, que la iglesia es laica, es algo bellísimo, y que además, si nosotros observamos, por ejemplo, en la carta a los Corintios, en el himno al amor, y cuando Pablo establece como las categorías de los servicios y de los dones y demás, aparece todo menos el presbiterado, ¿no? Entonces, esto es algo que ha de llamar la atención. Que lo que tú dices, ¿no? La iglesia no estaba configurada en una cuestión jerárquica o del orden, ¿no? Sino que eran otras dinámicas y me parece genial ese aporte, Fray. Así es, gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera darle entonces el paso a las personas que están solicitando la mano. Por favor, preguntas más concisas. La hermana Juana Ortiz. Buenas tardes. Gracias, Juliana. No sé si me escuchan bien. Tengo el Sí, te internet medio escuchamos. bajo. Mira, gracias, Juliana, de verdad, por ayudarnos a ver el paso de Dios desde los primeros momentos, ¿no? Sobre todo en el primer siglo y nuestra labor de nosotras como mujeres, ¿no? Y qué bonito de verdad, pero antes yo estaba también y me quedé con parte de lo que decía Mila, como la sinodalidad, y tú lo has reafirmado otra vez más, que la sinodalidad no tiene que ser un término de moda, ¿no? Porque Fray William ya lo decía desde anteriormente, como que se va haciendo, y ahora el Papa Francisco nos vuelve a desafiar, ¿no? Como una actitud de vida que mucho depende de nosotras, ¿no? Porque a veces nosotras las mujeres, como tú ya le decías, en un desafío, es cómo nos sentimos y cómo vamos haciendo nuestro rol en el lugar donde estamos, ¿no? En nuestras labores pastorales, en todas las presencias, ¿no? Cómo vamos viviendo nuestra corresponsabilidad, ¿no? No vamos a pretender, no es la oportunidad de luchas, de luchas. ¿Quién es mejor? Antes eran los varones, ahora pongamos nosotras las mujeres, como tú lo decías muy bien. Pero ¿de qué manera nosotras las mujeres vamos viviendo, asumiendo esta actitud de vida de la sinodalidad, la escucha, la tolerancia, el diálogo, que es lo que invita el Papa en el lugar donde estamos? Yo pienso, por ejemplo, en mi congregación a la cual pertenezco, cómo nosotros en la comunidad donde yo estoy, en una casa de formación, cómo practicar la sinodalidad aquí, donde todas podamos expresar, donde todas nos podamos escuchar, donde todas tengamos una palabra y la podamos respetar, sin necesidad que piense como yo quiero, como yo quisiera que piense. Y si no piensa como yo, te callas. ¿De qué manera? Porque yo estoy pensando, yo acompaño procesos formativos, y de qué manera yo voy a ayudar a que la joven exprese su palabra, aun cuando su palabra no esté de acuerdo conmigo.
o me cuestione o me critique. Entonces, eso para mí de verdad es un desafío muy fuerte. Gracias, Juliana. Gracias de verdad. Siempre que te escucho, yo disfruto de todo lo que tú compartes. Gracias por tu pasión y gracias de verdad, pero a mí me dejas con muchos desafíos, ¿no? Cómo vivir la sinodalidad, no en momentos, pequeños momentos, sino como una actitud de la vida. Gracias, hermana Juana. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces damos el paso al señor Ronald de Cusco. ¿Se me escucha? Gracias. Sí, por Ya, favor, Juliana. plantee su pregunta. Felicitaciones a Juliana por la brillante ponencia. Yo creo que desde el compromiso de docentes tenemos que hacer el cambio en las nuevas generaciones, particularmente el que trabaja en un colegio netamente de niñas y señoritas. Creo que va a haber ese compromiso hacia el futuro. Pero mi pregunta es para Fray William respecto a lo que es los tipos de asambleas sinodales. Manifestó o nos dijo que la asamblea general y la asamblea especial. Y dentro de la asamblea especial, lo que es puntual, me imagino que están considerados lo que es el sínodo del Laudato Si o el cuidado de la casa común y sínodo de la Amazonía, ¿no? Esto va con que, ¿de qué manera, cuál ha sido la evaluación, la participación o un producto de estos sínodos? Ya que, por ejemplo, el departamento de Madre de Dios, específicamente Puerto Maldonado, hasta ahora, hasta la fecha, pues continúa con la contaminación, desforestación de esa zona. Gracias. Sí, muy brevemente porque creo que nos salimos del tema, pero muy interesante también su pregunta. Las asambleas especiales son para tocar temas puntuales de alguna región o de algún continente también. Y lo que hace la Iglesia es simplemente dar propuestas y esperar que los cristianos de buena voluntad pues acojan esas propuestas. Ahora, hay algunas cosas que sí se han dado. Hay una concientización que se viene realizando, pero desgraciadamente pues los que deberían leer y poner en práctica los documentos no lo hacen. Sí, básicamente eso así, de manera general. Muy bien, gracias. Damos el paso a Vivian Puentes. Y con esto terminamos la participación. Bueno, muy buenas tardes. Ay, ahora sí ya activé la cámara. Muchísimas gracias, Juliana, por tu aporte. Y yo quisiera hacer como un eco chiquitico a la pregunta de cómo están las mujeres hoy, ¿no? Dentro de la iglesia, de qué lugar ocupan en la iglesia. Entonces me haces recordar que hay una teóloga española que se llama Cristina Hinogues, que está en la comisión de metodología del sínodo, precisamente en el área o en la parte, digamos, con el tema de la participación y sobre todo del acompañamiento y de la participación en este camino sinodal. Ella fue la encargada precisamente de la meditación de la apertura del sínodo, y pues en una entrevista le preguntaban que cuál era, le dijeron así, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Y ella decía, no debemos preguntarnos cuál es el papel, porque el papel de la mujer en la iglesia, cuando hablamos de papel, se requiere una asignación. Hay una asignación de papeles, de roles, y la mujer no necesita pues que le asignen roles, no, ellas ya lo tienen. ¿Y por qué lo tenemos? Porque vivimos
y hacemos nuestros aportes desde nuestra conciencia de ser bautizadas, ¿sí? Entonces, esa conciencia de vivir y ejercer el Evangelio a la luz de nuestro bautismo, de reconocernos como mujeres amantes y seguidoras de Jesucristo, eso es lo que nos da ya no un papel asignado por otros, sino un lugar en la iglesia. Entonces, vivir como nosotras, las mujeres, podemos vivir en sintonía con el lugar que nos confiere el ser bautizados en la iglesia hoy. Esa es como la pregunta que resuena a partir de tu exposición y también pues a partir de lo que está viviendo la iglesia hoy y cómo nosotras las mujeres también estamos llamadas a construir, a vivir, a dialogar, a encontrarnos, pero sobre todo a exponer nuestras vivencias desde la creatividad, ¿cierto? Y desde el acompañamiento pastoral en todos los aspectos, pues, de la iglesia. Entonces, es como un eco nada más, pero muchísimas gracias por tus aportes. Muy bien, Vivian, así es, porque lo que dices y lo que afirma esta teóloga española es muy cierto, ¿no? Al asignar roles estamos cosificando las participaciones y lo estamos volviendo nuevamente instrumental. Así que el ser nos da el lugar y siento que este tipo de cosas, cuando las miramos en las mujeres del siglo I, vemos eso en Pulpita, ¿no? Ellas supieron ser y por ello generaron esa representatividad al interior de las comunidades y siento que también por ahí va el camino, porque, exacto, no se trata de hacer más cosas, sino de permitirnos ser desde nuestro ser de mujeres. Así es, y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Citando a Cristina Hinogués, pues también recuerden a Isabel Corpas, una teóloga de Colombia. Muchas gracias, damos el paso a Fray William para terminar este día. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por confiar en esta propuesta formativa. La idea no es, como se habrán dado cuenta, responder todas las inquietudes, sino más bien provocarlas, provocar inquietudes. Tal como hiciera hermana Ana Francisca, yo les voy a volver a presentar a ustedes el blog del Centro Bíblico. Ojalá que puedan visitarlo, pues, en la medida de sus posibilidades. Basta colocar Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, y aquí hay varias pestañas, como ustedes están observando, y hay una donde dice docentes, y aquí aparecen las hojas de vida de las personas que están, pues, involucradas con la docencia en el Centro Bíblico. Julia, nuestra representante legal, y aquí está Juliana. Aquí tienen ustedes información sobre ella, su hoja de vida, y también, si quieren, pues ponerse en contacto con ella para hacerle preguntas en la línea de su exposición, qué sé yo, o cuestiones bíblicas. Aquí también está su correo electrónico, tiene una nutrida hoja de vida. Lo mismo con Vivian, que ayer pues nos compartió su tema. También está la síntesis de su hoja de vida e igualmente su correo, si quieren ustedes ampliar un poco más de información. Mañana la moderadora será Daisy Ropero Muñoz, y el tema, la última ponencia estará a cargo de hermana Ana Francisca Vergara Abril. Ella nos está pidiendo a nosotros, nos pide que vengamos por favor mañana con Biblia, porque ella va a analizar un texto bíblico de 1 Corintios 2. Entonces, digamos que la ponencia de mañana será una especie como de trabajo bíblico como tal. Y quería, aprovechando este minutito que nos queda, invitarles a entrar en esta pestaña que dice información sobre el Centro Bíblico, información sobre CBPNM, y van a encontrar aquí actividades, cronograma de actividades para el 2022, para que ustedes por favor separen, si tienen a bien, claro está, en sus agendas las actividades que el Centro Bíblico realiza. Son propuestas gratuitas, no tienen ningún costo, no hay, para ustedes probablemente sea
Importante la certificación, pues estos cursos no tienen ningún tipo de certificación y por eso son también gratuitas y libres. Y aquí tienen todo el calendario de actividades para este año 2022. Ojalá que este camino juntos que estamos haciendo desde ayer se prolongue no solamente por este año, sino por todos los años que Dios pues, nos conceda. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Mila por la ponencia primera de la tarde, también a Juliana, nuestra querida Juliana, pues por esta ponencia también, ya al finalizar, o en la segunda parte de nuestro segundo día de congreso, a Marco igualmente, pues por haber sido el moderador y a todos ustedes, evidentemente, por su confianza. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana, minutos antes de las 3. Traten de entrar un cuarto para las 3 de la tarde, por favor, para ya a las 3 en puntito, pues, iniciar todo el programa. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego, hasta mañana.